Perdón, José Luis, la charla es con Fray Javier. Sí, sí, es con Fray Javier. Ah, ok. ¿Y de qué se trata? Perdonen. De la historia de la Santísima Virgen María. Ah, ok. No sé si nos iba a mandar documento o no. No me acuerdo. No sé si nos va a mandar el documento. Yo encontré uno en internet y le mandé todo completo y le pregunté si era semejante al que estábamos leyendo, escuchando de parte de él, pero no me contestó nada. No sé, a ver ahora qué nos dice. Más al ratito. Hace 8 días no me pude conectar. El internet de aquí de la oficina del seminario no entró, ya hasta ahora sí, ya entró. Sí, es que a veces cuesta trabajo. Sí, no, es que le faltaba el número de codificación. Ah. Listo. A ver, revise. ¿Está bien el número? ¿O se la hago otra vez? No, está bien el nombre. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas De tardes. lunes a viernes de 4 a 6:30. Ok, Hola. muchas gracias. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes a Hola, todos. buenas tardes a todos. ¿Está la clase? Que todavía no Buenas está tardes, Fray. Fray. Buenas tardes. Yo creo que sí lo conocen. A usted de allá. Ahí está ya Fred. Está el micrófono abierto. Nada más díganle buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con este día, el día viernes 5 de marzo. Continuamos con esta explicación del padre de Fiores acerca de cómo el desarrollo histórico de la conciencia cristiana a lo largo de los siglos, poco a poco, ha ido descubriendo las formas en las que la Iglesia venera a la Virgen Santísima a causa de las virtudes que ella tiene. Y entonces, pues aquí el padre de Fiores hace un recorrido histórico acerca de estas cualidades, de las virtudes de la Virgen por medio de las que ella, la Virgen, es propuesta por la Iglesia como modelo y brilla como esperanza de nuestra futura resurrección. Entonces, ayer veíamos de qué manera en los evangelios sinópticos y en San Juan y en San Pablo, la palabra de Dios nos ofrece datos acerca de la vida espiritual. Y entonces en los evangelios sinópticos, pues es la predicación del reino de Dios. En el evangelio de San Juan es la vida con Cristo, el discipulado, el seguimiento de Cristo. En San Pablo, pues es la lucha del hombre nuevo contra el hombre viejo. Y así podemos seguir detallando de qué manera se describe en la Sagrada Escritura la vida espiritual. Hoy podemos ver que las frases o los textos marianos que encontramos en la Sagrada Escritura, pues realmente son pocos. Son pocos porque hay solamente los evangelios de la infancia,
es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Y luego tenemos también en el Evangelio de San Juan, tenemos esos dos párrafos importantes, llenos de teología, llenos de revelación. El primero es el de las bodas de Caná, capítulo 2, versos del 1 al 12. Y el segundo de San Juan es la descripción de la crucifixión de Jesús, en donde estaba la Virgen Santísima con San Juan al pie de la cruz. Eso está en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículos 26 y 27. En las cartas de San Pablo solamente encontramos la mención de que María es la madre del Señor. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos del 4 al 6, en San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, encontramos la referencia a la Pentecostés, en donde el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue San Lucas, nos dice que la Virgen Santísima estuvo presente en el momento de la Pentecostés. De modo que podemos decir que en estos textos lo que encontramos es que la Virgen Santísima desempeña la función maternal, la función de mamá, y también en estos textos del Nuevo Testamento No se escucha, Fray. Ya no escuchamos, Fray. No se escucha, Fray. la Virgen Santísima es ejemplo, según estos textos marianos del Nuevo Testamento. ¿Es ejemplo de qué? Pues por ejemplo cuando la mujer que está en la multitud y que dice en voz alta, le dice a Jesús, dichosos los pechos que te amamantaron y dichoso el vientre que te llevó. Ahí la Virgen es ejemplo porque dice Jesús, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo pues que la Virgen es ejemplo, no tanto porque haya llevado en su vientre a Jesús, sino más bien es ejemplo porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por ello la Virgen en todo el Nuevo Testamento desempeña una función ejemplar. Y también la función maternal, porque ella es la madre del Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento, concretamente de Isaías 7:14, en donde encontramos la Se oye muy referencia a la bajito. Virgen Santísima. ¿Perdón? Se oye muy bajito. A ver, voy a ver cómo le puedo hacer aquí para aumentar el Es que estaba bien, pero se bajó el volumen. ¿Podría juntarme para unas personas que fallecieron? Sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿Para qué día? Si se pudiera hoy o... Si gusta el día de hoy. Sí, y de estos son... fallecieron. Entonces la Virgen Santísima en esos textos, ¿ya se escucha mejor, Silvia? Un poquito mejor. Bueno, es que aquí no sé cómo aumentarle el volumen para la salida. Entonces, pues, la Está Virgen bien. desempeña
la función maternal y la función ejemplar en estos textos del Nuevo Testamento. Y son el fundamento de la presencia de la Virgen María en la vida cristiana. Estos textos que hemos mencionado ayer y hoy. Vamos a ver de qué manera en el periodo posterior a la primera generación de los discípulos, es decir, a partir del año 80 después de Cristo, de qué manera la Virgen se presenta en esos documentos del Nuevo Testamento que se escribieron y que forman parte del Nuevo Testamento, pero que fueron escritos después del año 80. Para ir viendo este recorrido histórico de cómo la devoción a la Virgen ha sido presentada por el Nuevo Testamento de manera progresiva. De modo pues que en las primeras cartas de San Pablo encontramos que se hace mención de la Virgen de una manera muy sutil en el capítulo 4, verso 4 de la carta a los Gálatas, donde dice que Jesús fue el Mesías, fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros tuviéramos la posibilidad también de llegar a ser hijos de Dios. En San Marcos, que se escribe después del año 60, encontramos que se excluye de todo privilegio a la Virgen Santísima. Ella forma parte de la familia de Jesús y lo que nos ofrece el Evangelio de San Marcos es que la Virgen Santísima es presentada en cuanto que cumple la palabra de Dios. De esa manera, el Evangelio de San Marcos nos habla de la Virgen María. Por ello, decimos que en San Mateo, la presencia de la maternidad virginal de la Virgen la encontramos descrita por las frases de San Mateo, en donde dice que lo que ha sido concebido en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y así, desde la perspectiva de San José, también encontramos que María ha concebido a su hijo, pero que lo ha concebido solo por obra del Espíritu Santo. En Lucas y en San Juan vemos cómo la Virgen Santísima se introduce en el misterio de la infancia y ellos dos, Lucas y Juan, revelan la misión de la Virgen y revelan su espiritualidad, porque la Virgen ha concluido la espera mesiánica. Esta espera mesiánica pues aparece en los textos del Antiguo Testamento prácticamente desde la creación, cuando en el Génesis se dice que Dios promete un Salvador en las palabras que le dice a la serpiente de que por haber hecho eso, por haber engañado a la mujer, maldita sería entre todos los animales de la tierra y un descendiente de la Virgen, de la mujer, le aplastaría la cabeza. Ahí encontramos en esos documentos del Antiguo Testamento de qué manera la Virgen es introducida en la Sagrada Escritura según la misión que va a desempeñar, según la maternidad. Y así como ella ha cumplido la espera mesiánica, que todos los judíos tenían claro por las palabras de los profetas, la Virgen también concentra su espera en los valores que vivirá la Virgen después de la resurrección. Es decir, después de la resurrección le quedará claro a la Virgen en qué consiste su papel de madre. Por ejemplo, cuando después de la resurrección, los apóstoles reunidos
en el cenáculo reciben el Espíritu Santo. Y ahí la Virgen recibe también la misión de la maternidad espiritual. Será madre de la iglesia a partir de la Pentecostés. Por eso dice aquí el padre de Fiores que en San Lucas, es decir, en los Hechos de los Apóstoles, vemos de qué manera la Virgen Santísima revela su espiritualidad, porque ella es madre de la iglesia, según los Hechos de los Apóstoles, y porque en los evangelios se buscan los orígenes de Jesús y se adopta la cultura helenística que le da un papel importante a la mujer más que la cultura hebraica. O sea que la cultura helénica, o sea, el mismo lenguaje que emplean los evangelistas para describir su evangelio, le da también importancia a la mujer más que la importancia que le da la mentalidad judía, porque la mentalidad judía decía que la mujer era una propiedad del hombre. En cambio, en la cultura griega, pues la mujer podía tener una libertad, podía tener una misión que cumplir, podía ser, a ejemplo de las diosas griegas, pues una protagonista de la historia del pueblo griego. De modo pues que la Virgen Santísima en San Juan y en San Lucas se describe con esas cualidades que tienen que ver con su propia personalidad como mujer. Y en estos documentos del Nuevo Testamento posteriores al año 80, que fueron escritos después del año 80, se recuperan los recuerdos de la infancia de Jesús y se recurre a la memoria de la Virgen, porque es la única forma en la que podemos explicarnos que San Lucas haya escrito lo que escribió de la Virgen en su Evangelio cuando relata San Lucas, por ejemplo, la Anunciación. Esa Anunciación en la que solamente fueron testigos el ángel Gabriel y la Virgen María, lo describe con todo detalle el evangelista San Lucas, lo que nos permite comprender que para llegar a esa redacción, San Lucas platicó, habló, le preguntó a la Virgen, después de la resurrección de Cristo, de qué manera ella, la Virgen, había concebido a su Hijo Jesucristo. Y solamente ella le pudo relatar, confiar a San Lucas esos conocimientos, porque solamente ella y el ángel fueron testigos de ese acontecimiento. Lo mismo cuando se refiere San Mateo a los sueños que tuvo José, y también San Lucas relata esos sueños, de modo que es la Virgen la que seguramente le platicó a San Lucas ese relato de qué sucedía cuando ella, apenas recién casada, estaba conviviendo con su esposo San José. Encontramos que en el Evangelio de San Juan, los datos de la vida de Jesús los propone a la luz de una experiencia de vida comunitaria. Es decir, para San Juan, el Evangelio de San Juan, lo que describe San Juan tiene valor en la medida en que son relatos que se comparten en una comunidad de fieles, en una comunidad de discípulos de Jesús, es decir, la propia comunidad de los apóstoles, pero encabezada o al menos en donde participaba el propio evangelista San Juan. Lucas propone la maternidad divina de María como vocación recibida por ella de parte de Dios y que la Virgen Santísima asume por la fe. Es decir, cuando en el Calvario
la Virgen acepta la entrega de Juan como hijo y Juan Evangelista recibe la entrega de la Virgen como madre. Ahí estamos viendo de qué manera la maternidad divina de la Virgen es una vocación que ha recibido la Virgen. Vemos cómo San Lucas y San Juan se detienen en la explicación de cómo en ese momento de la crucifixión la Virgen recibe la maternidad sobre San Juan Evangelista, que está al pie de la cruz, y en el Evangelio de San Lucas, cómo María recibe también el Espíritu Santo cuando ella participa en la revelación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y así, en esos dos relatos, tanto de San Juan como de San Lucas, encontramos de qué manera la vocación de la Virgen tiene que ver con su maternidad espiritual, con su maternidad divina, que la hace participar dentro del proyecto de la salvación que Dios quiere desarrollar a lo largo de toda la historia. Vemos pues que los textos sagrados nos permiten ir descubriendo paso a paso cómo se fue constituyendo la espiritualidad de la Virgen en su propio corazón y de qué manera los apóstoles, los discípulos, descubrieron poco a poco también la misión de la Virgen. La elección de la Virgen comporta su dedicación como madre. Es decir, que cuando el ángel la llama, la visita en Nazaret para indicarle lo que Dios quería pedirle, ser madre del Mesías, ella asume esa vocación, esa maternidad y la recibe con una dedicación, con un sentido de responsabilidad sobre lo que Dios le estaba pidiendo desde el momento en que el ángel se le apareció en Nazaret. Y luego cuando está presente en la cruz, pues también la Virgen asume con responsabilidad la misión que le pide su hijo de ser madre de San Juan Evangelista. Y en Pentecostés, pues también ella recibe con mucha responsabilidad su vocación como madre de la iglesia, puesto que está allí en medio de los apóstoles para dar testimonio de la presencia divina de su hijo y para dar testimonio ella misma de su propia fe ante los discípulos que vacilaban porque no querían salir a predicar, sino que solamente con la fuerza del Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés, solamente en ese momento pudieron decidir salir a predicar. Y así la inserción de la Virgen Santísima en la historia de la salvación se verifica a lo largo de los documentos del Nuevo Testamento porque ella se proclama a sí misma como sierva del Señor, a semejanza de los otros personajes bíblicos que fueron también siervos del Señor. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Pues en general aquellos que aceptan su palabra, su evangelio, que viven sometidos a la voluntad divina. También la Virgen Santísima se sometió a la voluntad divina y por ello su característica de sierva nos deja ver la responsabilidad que asumió desde el momento en que la visitó el ángel, en el momento en que estuvo al pie de la cruz y en el momento en que participó con los demás apóstoles en la Pentecostés. Y cuando el evangelista Lucas cita la frase de la parienta de la Virgen de Isabel, bendita tú entre las mujeres, hace arraigar a la Virgen María en su papel como Madre de Dios, en el plan, en el programa, en el proyecto de la salvación. Así pues,
vamos viendo de qué manera la conciencia de la Virgen y la propia conciencia de la Iglesia va describiendo, va fortaleciendo, va reforzando los títulos con los cuales la Virgen Santísima desempeñará su vocación de Madre de Dios y de Madre de la Iglesia. Así la Virgen participa en la obra de su Hijo ya desde la presentación de Jesús al templo, porque allí María, dice en la profecía de Simeón, María será atravesada por una espada de dolor que le causará la muerte de su Hijo Jesucristo. Desde ese momento en que María presenta a su Hijo Jesús en el templo de Jerusalén y escucha la profecía del profeta Simeón, ya está participando de una manera completa en la vocación de ser madre de Dios, de ser madre de la Iglesia, de corresponder a la vocación que Dios le ha confiado. María sufrirá el dolor como de espada a consecuencia de la muerte de su hijo. La muerte de su hijo será el punto culminante de la historia religiosa del mundo. En ese momento en que muere su hijo, dice Stefano de Fiores, la Virgen colabora de la manera más completa en la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. María es asociada a la pasión y también será asociada al juicio que su Hijo Jesucristo realizará sobre las intenciones de muchos corazones. Así lo entendemos a partir de la profecía del anciano Simeón, que en la entrada del templo de Jerusalén le dice a la Virgen que ella está allí para sufrir una espada de dolor que le atravesará el alma, pero que a la vez esa espada, que es su hijo, será el criterio para revelar las intenciones de todos los corazones. Por eso decimos que desde ese momento, desde que María presentó a su hijo Jesús en el templo, ella forma parte de la dimensión del plan divino de salvación y ella interviene con su propia voluntad, con sus propias cualidades, con sus propias características, interviene en la realización del plan divino de Dios que Dios le había encomendado a su Hijo Jesucristo. Y luego vamos a ver cómo en San Juan María está asociada a la hora de la glorificación de su Hijo. La hora ya la encontramos con esa designación en el Evangelio de San Juan desde que Jesús participó en las bodas de Caná, porque allí le dice a la Virgen, Madre, todavía no llega mi hora. ¿Qué tenemos que ver tú y yo en esto de que se les acabó el vino? Todavía no llega mi hora, le dice Jesús a la Virgen. De modo que ya desde las bodas de Caná, la Virgen Santísima está participando de ese proceso que llevará al final a Jesús a la hora de la crucifixión, del cumplimiento de la voluntad de Dios, del cumplimiento de la redención. Así pues, desde que Jesús era niño, la Virgen fue descubriendo en qué consistía la participación que ella debía aportar a la pasión de su Hijo. Ella misma con mucho sufrimiento, con mucho dolor, porque ya desde Simeón se le anuncia que su alma será atravesada por una espada de dolor. Y desde luego a la hora de la crucifixión, pues la Virgen comprende qué cosa significa esa espada de dolor. Y así en Juan encontramos que María está asociada a la hora que no es otra cosa que la glorificación de su Hijo Jesucristo,
en el momento en que muere por los pecadores, porque en ese momento también realiza la redención de los hombres. Y en ese momento la Virgen también participa en la hora del sufrimiento y en la hora de la glorificación. En las bodas de Caná encontramos que la Virgen participa en el banquete nupcial de las bodas de Caná y que preludian las bodas eternas, en donde la humanidad junto con Jesucristo vivirá para siempre, porque ya desde las bodas de Caná, ese símbolo de unión entre Cristo y los hombres, entre la naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana, son elementos evidentes por medio de los cuales el autor de ese evangelio nos hace comprender que ya desde las bodas de Caná, Jesucristo comienza con la hora del sufrimiento y también la hora de la glorificación. María interviene en el momento inicial en el signo que da origen a la fe de los apóstoles, porque dice San Juan que cuando Jesús convirtió el agua en vino, sus discípulos que estaban presentes allí, que fueron testigos del milagro, pues por ese milagro creyeron en Jesús. Y en ese momento la Virgen está presente con los discípulos en el momento en que comienzan a creer en su Hijo Jesucristo. Por eso la hora de Jesús en la que participa la Virgen, debemos entender que esa hora comienza en las bodas de Caná y que culminará en el momento de la crucifixión. Con su respuesta, la respuesta que Jesús le dio a la Virgen, ¿qué nos va a ti y a mí en esta cosa? ¿Qué tenemos que ver tú y yo? En esa respuesta, Jesús pone distancia entre María y Jesucristo. Jesús reivindica su misión como Mesías y relativiza la dependencia de él como hijo respecto de su mamá. De hecho, María está llamada a servir a Jesús, no a ejercitar un influjo sobre Jesús. De modo pues que también en las bodas de Caná encontramos que la Virgen Santísima está unida a Jesucristo en la obra de la redención, en la obra de la glorificación, pero también en la obra del sufrimiento que llevará a su Hijo al Calvario para llevar adelante la redención de los hombres. De modo pues que María se vuelve la mujer como madre del nuevo pueblo de Israel que acepta en la fe la alianza con su Señor. Por eso ya desde Caná Jesús le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Y también en la crucifixión, desde la cruz Jesús le dice a la Virgen, mujer, ahí está tu hijo. De modo que este título de mujer equivale a que ella es la madre del nuevo pueblo de Dios, la madre de la iglesia, la madre de todos los creyentes en Cristo. Y así en el Calvario, con la muerte de Jesús, se anula la maternidad física y en el Calvario esa maternidad física de la Virgen respecto de Jesús es sustituida por la maternidad del discípulo, incluido el discípulo amado. Y vamos a dejarle aquí porque ya nos va a terminar el programa Zoom. Espero que estas reflexiones sean claras. Si hay alguna pregunta, la resolveremos el próximo lunes. Les voy a mandar la grabación por YouTube de este documento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Padre. Hasta luego.